encontramos en el comienzo de nuestra historia, donde nació el señor Gautama. ¿Qué puede significar esto para quien está viendo este video? Nada. Porque aquí no se viene a conseguir nada. Y viendo esto no se consigue nada tampoco. ¿Por qué? Porque si usted no ha conseguido por méritos propios internamente en el lugar donde usted vive el logro de la concienciación, esto no tiene ningún significado. Pero si usted ha conseguido algo dentro de este propósito y viene aquí, puede que lo que usted ha conseguido internamente se conecte con el logro de lo que aquí pasó. La madre del señor Gautama venía de Kapilavastu a la casa de su madre, o sea, la abuela del señor Gautama, porque la costumbre de los sakyas es que los niños nazcan en las casas maternas de las madres que paren. Pero se le adelantó el parto y en este lugar vino a nacer este ser que logró la concienciación. Esto se ha llenado de muchas historias casi mitológicas. Dentro de eso solamente algunas les voy a contar porque tienen un significado importante. ¿Cómo se sabe que aquí nació el señor Gautama? Pueden ver detrás de mí un pilar, es el pilar de Asoka. Se fue un rey muy importante que delimitó, marcó, señalizó los lugares importantes de la vida del señor Gautama. Colocó allí ese pilar y gracias a eso se sabe. Pero ha sucedido algo importante, que se han hecho unas excavaciones de una gran relevancia en el lugar y se encontró la piedra exacta donde el señor Gautama nació, muchos metros más abajo de la tierra. Mi persona lleva años viniendo aquí, prácticamente desde que estaba joven, donde de estas cosas se sabía muy poco y esta piedra no había aparecido. A través de mis viajes he ido viendo cómo han evolucionado las excavaciones y cómo se consiguió esa piedra. Dentro de esa construcción blanca que ustedes ven a mis espaldas está esa piedra. Unas excavaciones que han hecho bastante interesante. Y de un lado se encuentra un pequeño estanque donde la madre del señor Gautama se lavó después del parto. Ya hablaremos de eso. Y fue donde por primera vez Vajrapani, que es el Dhyani Bodhisattva protector de toda la vida del señor Gautama, se manifestó por primera vez para que nada le pasara desde que él nació, y aquí por eso se manifestó por primera vez, hasta que se fue de la encarnación. Un lugar sagrado. No les hablo de nada de esto para que ustedes se metan a budistas, para nada. Además, el budismo no es religión, ni se llama budismo tampoco. Esta es una forma de vida y como verdaderamente se llama es Buddha Dharma, que quiere decir enseñanza de la clarificación del estado de alerta. El señor Gautama no es un dios, en el budismo no se cree en dioses, ni siquiera esa palabra existe. La palabra Dios la han traducido muchas personas como tal, pero no es así. La palabra que existe es Deva, que quiere decir seres de luz. Así que a partir de ahora, en toda esta alocución que voy a hacer y por los demás sitios del señor Gautama que visitemos, no utilizaré ni la palabra budismo, sino Buddha Dharma. Tampoco de dioses para las entidades. Voy a hablar como ellos se expresan. Y se expresan de esto como una instrucción que dejó este ser. Así que bienvenidos a este viaje maravilloso dentro de la conciencia de el encuentro
con el despertar de sí mismo. Esto no es nada mágico, esto no es nada sobrenatural, es un hecho lógico, es un hecho sensato en nuestras vidas, tener la clarificación de las mentes. Y de esto trata precisamente toda esta enseñanza. Y por eso se las comunico, porque no les voy a llenar más la cabeza ni de mitologías, ni de leyendas, ni inventos, ni chapucerías, para que se distraigan más. Solamente vamos a ver la vida del señor Gautama como una proyección de lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida, ya que él fue un estudiante modelo para todo el mundo de lo que hay que hacer para desenvolver de dentro de nosotros mismos el logro de la concienciación. Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estábamos viendo minutos atrás fragmentos del documental filmado en India y Nepal con Rubén Cedeño hace algunos años atrás. Una serie de documentales relacionados con la vida del señor Gautama y con sus enseñanzas. Específicamente estábamos en Lumbini, el lugar donde vio la luz, donde nació en su última encarnación el señor Gautama. Toda esta serie de videos, los están viendo en pantalla, son parte del material de apoyo de este curso de Buddha Dharma que dio inicio la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Hoy estamos llevando adelante la segunda actividad. Este material de apoyo lo pueden conseguir tanto en el formato de DVD como en el formato online. Para ello, para encontrarlo en formato online, pueden acceder a la plataforma streaming de Vimeo, escribiendo en sus buscadores videos.lametafísica.com. Muy bien, el título de la actividad de hoy es El nacimiento de un Buda. El material de apoyo de la cátedra Buddha Dharma, que es la que estamos desarrollando los miércoles desde la semana pasada, lo tienen ustedes en pantalla. Los libros Buddha Dharma y Dorje Supremo de Rubén Cedeño y el libro Camino del Medio, que reúne los discursos dados por el señor Gautama para la nueva era de Acuario. A todos aquellos de ustedes que deseen recibir el certificado de asistencia al culminar este curso, les pido por favor que, como ya muchos lo están haciendo en este momento, lo escriban en un mensaje, soliciten el certificado de asistencia, lo van a tener que hacerlo en cada actividad hasta que desarrollemos algún medio más moderno para tomarles asistencia. Esta va a ser la forma, no es complicada, creo, es muy fácil para todos. Este seminario, les vuelvo a recordar entonces, tiene este material de apoyo, sobre todo el libro Buddha Dharma, que es fundamental, y también estamos haciendo citas de los libros Dorje Supremo y Camino del Medio. Bien, quiero saludarlos a todos los que están mandando mensajes, a los que han participado ya en la semana anterior, Jimena Vélez de Chile, Mónica Camerón, a Jürgen Ríos de Bolivia, Yesmi García, Silvia Bustos, Damián Sorni, que nos está ayudando
con las preguntas. Si tienen preguntas dentro de lo posible, Damián Sorni hará una selección de aquellas que estén relacionadas con la temática y nos la hará llegar para que podamos, en la medida de lo posible, en la medida que el tiempo lo permita, sobre todo, responderlas durante la actividad. Y si no, trataremos en las siguientes actividades de contestarlas. Bien, la semana pasada comenzamos hablando acerca del sendero del Buda. Estuvimos hablando al respecto de los dos senderos que un estudiante de la enseñanza interna puede tomar. Estos dos senderos son prácticamente dos actitudes o dos motivaciones con las cuales el estudiante se acerca a la enseñanza espiritual. Y sobre todo en el libro La voz del silencio, Madame Blavatsky habla al respecto de estos dos senderos, que de hecho es el título de una de las partes del libro La voz del silencio, donde ustedes se encuentran los requisitos para la segunda iniciación. Y también el señor Gautama, en el libro Camino del Medio, habla al respecto de estos dos senderos, que son el sendero del Pratyeka Buddha y el sendero del Bodhisattva. El Pratyeka Buddha es como decir el Buda egoísta, aquel ser que está detrás de la enseñanza y la pone en práctica, la estudia y la aplica con el objeto de liberarse a sí mismo del sufrimiento sin ocuparse en modo alguno de ayudar a los demás. No necesariamente porque sea malo, sino simplemente porque está pensando en sí mismo, tiene una actitud egocéntrica y por lo tanto busca liberarse él de su dolor y puede, como ya lo estuvimos hablando, alcanzar altos grados de desarrollo, pero no así la completa iluminación o el completo budado. Para alcanzar plenamente la iluminación, la total iluminación, clarificación o despertar, que son sinónimos del estado de Buda, hay que convertirse en un bodhisattva. El sendero del Pratyeka Buddha es el sendero patente que busca la bienaventuranza inmediata, conseguir la ascensión lo antes posible. Y una vez alcanzada la ascensión, pues quedarse en el cielo disfrutando, tocando el arpa con los angelitos. Mientras que el bodhisattva busca liberarse del sufrimiento, alcanzar la plena iluminación o despertar, con el objeto de poder volver a la tierra a darle una ayuda más eficaz a sus hermanos humanos y a todos los seres vivos, para que ellos también puedan conseguir esa iluminación, esa liberación del dolor. Y la motivación, esa motivación de alcanzar la iluminación para liberar del sufrimiento a todos los seres, es la característica principal del bodhisattva y la característica principal, por lo tanto, que todos nosotros debemos desarrollar. Estoy haciendo énfasis en el inicio de este curso de Buddha Dharma, no solamente porque esto es parte del espíritu mismo de las enseñanzas del señor Gautama, sino porque esto debe ser el espíritu mismo de la enseñanza de la nueva era, de la enseñanza metafísica, de cada uno de los facilitadores y de cada uno de los estudiantes de metafísica. De hecho, es también el espíritu que mueve a servir a la humanidad y a comunicarle a la humanidad en esta nueva era la instrucción a todos los maestros de sabiduría de la jerarquía espiritual de Shambhala. Comparto con ustedes a continuación estas palabras del maestro Serapis Bey, que encuentran tanto en el libro Templo de Luxor como en el libro Reino de Bey, ambos textos de la autoría del maestro Serapis Bey,
que como director del Rayo Blanco es el maestro ocupado de entrenar a los candidatos para la ascensión y de otorgar, finalmente, cuando los requisitos han sido cumplidos, la autorización para que se produzca la ascensión. Dice el maestro Serapis Bey, en el templo de Luxor, que es el templo de la ascensión, donde trabaja en los planos internos el maestro Serapis Bey entrenando a los estudiantes. En el templo de Luxor no permitimos que permanezca ningún solicitante que no esté dispuesto a invertir sus talentos en la causa del bien mundial, pues esta es una afirmación clara de que cualquier don o poder desarrollado en el futuro será igualmente retenido para sí. Para estos individuos no tenemos ninguna tarea. En otras palabras, a esos estudiantes, como a veces ocurre en las actividades de metafísica, que vienen a calentar las sillas, a sentarse y ver qué van a recibir, qué aprenden de nuevo. Y cuando termina la actividad, no ayudan en nada. A veces ni siquiera dan las gracias o se despiden de los organizadores y se van. Y pasan un tiempo, iba a decir años, pero en realidad no he visto estudiantes de ese tipo que duren años en los grupos de metafísica. Para esa gente egoísta que solamente está en la actitud de recibir, de ver qué aprende y no en ver qué puede dar, en qué modo puede ayudar a otros, para esa gente los maestros y los grupos de metafísica no tenemos nada. Pueden recibir la enseñanza, pero si no están dispuestos a dar algo a cambio, hay un momento en que la ley hace que esos estudiantes se les quiten las ganas, que se les quite el interés de continuar asistiendo a las charlas de metafísica y no vuelvan, al menos hasta que estén dispuestos a devolver en servicio algo de lo que están recibiendo. Porque la enseñanza espiritual no es gratis. Sáquense de la mente esa historieta de que la enseñanza espiritual es gratis. Es cierto que la comunicamos sin pedir nada a cambio. Así como el sol da la luz y la naturaleza nos da el agua y el aire sin pedirnos, sin cobrarnos. Pero eso no significa que no tenga un valor. Ese servicio que la vida te ofrece libremente, la luz del sol, el agua, el aire y la enseñanza espiritual que estás recibiendo, has tenido que hacer méritos para recibirlo. Tal vez llevamos encarnaciones demandando, pidiendo, orando o decretando para recibir, para ser merecedores de recibir esta enseñanza. Y cuando uno la recibe, no es esa enseñanza para uno, para que uno la aplique para sí mismo egoístamente, es para que uno la use, por supuesto, para resolver sus situaciones, para evolucionar, pero además para compartirla con los demás, así como la vida la está compartiendo con nosotros, así como tu facilitador o tu comunicador de metafísica está compartiendo esta enseñanza con vos sin pedirte nada a cambio. En algún momento tenés que hacer lo mismo y pagarle o devolverle a la vida de la misma manera lo que la vida te ha ofrecido y te ha dado libremente. Por eso en los objetivos generales de la metafísica, que son 7 objetivos generales y ustedes los tienen enumerados allí en pantalla, el 7º objetivo es facilitarles la enseñanza a los demás. Objetivos generales son los que se buscan conseguir o lograr en el estudiante siempre, a lo largo de todo su proceso de aprendizaje. Y uno de esos objetivos es que el estudiante se convierta en un factor multiplicador
de la instrucción, que no se quede egoístamente con la enseñanza para él. Por eso, los facilitadores de metafísica, y muchos de ustedes que me están escuchando son facilitadores de metafísica, tenemos que estar muy atentos desde el principio. Cuando llegan los estudiantes a nuestras actividades o cuando tenemos algún tipo de comunicación con ellos, para detectar que no haya entre ellos ningún Pratyeka Buddha, ninguna persona con esas inclinaciones egoístas de recibir más enseñanza, querer más conocimiento, más información, solamente para él, para beneficiarse él, y que no esté haciendo nada por los demás. A esos usted no puede seguir dándoles, no puede seguir invirtiendo energía y tiempo en ese tipo de estudiantes. Hay que buscar la manera de corregirlos, de estimularlos para que desenvuelvan el inegoísmo, el amor compasivo, el desinterés personal, la capacidad de servicio. Y si no quieren cambiar, no quieren desarrollar estas cualidades, sobre todo el amor compasivo, es mejor que se vayan. Y si no se van porque quieren, en algún momento surgen situaciones en el grupo y naturalmente el estudiante, sin que nadie lo eche, termina yéndose. Por lo general, el final del estudiante que se perfila como un proyecto de Pratyeka Buddha no es muy bueno. Recuerdo en particular una facilitadora de metafísica hace muchos años. Era la facilitadora prácticamente que coordinaba las actividades en una ciudad. Y ella, un poco a la ligera tal vez, vivía decretando como en broma, a modo de chiste. Decía: quiero un marido millonario, gracias Padre. Yo me quiero casar con un millonario, gracias Padre. Y la verdad que al escucharla un poco nos reíamos, porque lo tomábamos, si se quiere, como en broma. Pero recuerden lo que dice Connie Méndez: el inconsciente no conoce de bromas. El marido millonario le apareció. Le ofreció matrimonio, pero con una condición: que dejara de dar actividades de metafísica y se olvidara de las actividades de metafísica. Y lo peor de todo fue que esa facilitadora le hizo caso. Terminó casándose con este hombre de buena posición económica y abandonando por completo los grupos de metafísica. Pasaron varios años, y creo que prácticamente 20 años, y un día volvimos a verla. Regresó a las actividades. Regresó porque el marido había desencarnado. La había dejado en una buena posición económica, pero la verdad es que se quedó. Sí, con el dinero se quedó por el momento. Pero se quedó sin el marido y sin los grupos de metafísica. Y sin la posibilidad, la maravillosa posibilidad de prestarle servicio a la gente, a la humanidad, comunicando la enseñanza. Este decreto yo siempre lo pongo como ejemplo de que no debemos olvidarnos, al hacer un tratamiento, de utilizar la fórmula de la oración científica. Hacer las afirmaciones o los decretos en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Porque esto, obviamente, no estaba ni de acuerdo con la voluntad divina, ni era en armonía para todo el mundo. No estaba bajo la gracia y de manera perfecta. Y lo peor de todo es que al final, la persona se queda con las manos vacías. Porque abandonar la enseñanza espiritual, es decir, el Dharma, abandonar el grupo donde uno comparte la enseñanza, es decir, el Sangha,
Abandonar al facilitador o al comunicador de la enseñanza, que personifica en nuestro caso el Buda, es decir, abandonar a las tres joyas y la oportunidad de prestar servicio, que no se presenta todos los días, ni siquiera en todas las encarnaciones, por algo material que tarde o temprano se va a volver nada, porque todo en el mundo material es impermanente, tiene inicio y tiene fin, no es una buena inversión y no conduce a la felicidad, conduce al sufrimiento, a la desilusión, a la decepción. Rubén nos ha contado varias veces el caso de un estudiante de Connie Méndez que estuvo algún tiempo asistiendo a las charlas de Connie y que un día invitó a su facilitadora y a sus compañeros de grupo a una fiesta que ella organizaba. Y en medio de la fiesta pidió la palabra para anunciar que el motivo de la fiesta había sido el despedirse de su facilitadora y de su grupo de metafísica, porque ya había conseguido con la metafísica todo lo que buscaba, todo lo que quería. Ella quería un éxito económico, quería un matrimonio feliz, quería cierto bienestar, lo había logrado después de un tiempo y habiéndolo conseguido estaba renunciando a la metafísica. Y nos cuenta Rubén que un año después todo eso que ella aparentemente había conseguido con la metafísica lo había perdido y estaba completamente arruinada. Porque no se puede usufructuar la enseñanza. A ver, usted puede, y de hecho en metafísica explicamos y comunicamos cómo hacerlo. Usar el poder de la mente, las afirmaciones, los rayos, para conseguir prosperidad, para conseguir trabajo, para conseguir salud. Pero usted no puede vivir en función de eso. ¿Por qué? Porque la salud es del cuerpo físico y el cuerpo físico un día lo vas a tener que dejar. No es nuestro ser, no es nuestra realidad. El cuerpo físico es el vehículo que utilizamos como espíritus para expresarnos, evolucionar en este plano físico. Y un día lo tenemos que dejar. Así que a fin de cuentas, el día que dejes el cuerpo, dejarás con él también la salud. Y además de dejar la salud en el cuerpo, vas a dejar el dinero que le pertenecía al cuerpo, la casa que le pertenecía al cuerpo, la familia dentro de la cual ese cuerpo era un miembro. Entonces uno no puede vivir para lo externo y utilizar la enseñanza espiritual o la enseñanza interna para profundizar en la actitud egocéntrica en la que vive cualquier ser humano ignorante. Es un absurdo, es una equivocada actitud hacia la enseñanza que estamos estudiando. Dice el maestro, el señor Gautama, en el libro Camino del Medio. Miren ustedes, dice prueba sutil. Cuanto más lejos uno va por el sendero espiritual, más sutil y delicada es la prueba. A menudo, ante el tremendo esfuerzo por transmutar su propio karma y ser personalmente libre, el ser externo no reconoce el egoísmo en su motivo de ser. Esto es lo que puede pasar cuando nos acercamos por primera vez, hacemos nuestro primer contacto con la metafísica o con la enseñanza interna. Mucha gente, tal vez la mayoría, muchos de ustedes seguramente, se han acercado a la metafísica buscando la solución a situaciones personales. Y la han conseguido. Y es correcto que así sea. Para eso la comunicamos. Para que dejen de sufrir.
Lo que sí debería ser natural, y si no es natural, debemos trabajar juntos, los estudiantes, los facilitadores, por desenvolver esa motivación, es que una vez que usted, aplicando esta enseñanza, ha resuelto las situaciones de su vida, no le venga a la mente el deseo de compartir esto con los demás para que así como usted se ha beneficiado y está mejor, ellos también se puedan beneficiar. Esto debería ser una actitud, una motivación que surja naturalmente, una expresión del amor hacia los demás, una expresión del sentimiento de compasión hacia el resto de los seres vivos, hacia el resto de la sociedad de la que formamos parte. Y no olvidarnos nunca, por muy ocupados que estemos resolviendo situaciones, de los otros, para no caer en esa actitud egocéntrica. Es que el maestro Saint Germain y Connie Méndez nos enseñan a agregarle a nuestras afirmaciones o a nuestros tratamientos una frase al final, que es decretar: lo que pido para mí, lo pido para toda la humanidad. Es para ir desenvolviendo un poco ese inegoísmo y esa actitud compasiva, que, recuérdenlo, es la esencia de todos los iluminados, es la esencia y la característica principal de todos los Budas, y debe ser, si aspiramos algún día a la completa liberación y a la ascensión, ser también nuestra característica principal. El egoísmo y la ambición toman distintas formas a lo largo de la vida del ser humano según dónde esté enfocada la atención de la persona, en el ámbito físico, en el ámbito emocional o en el ámbito mental. Por ejemplo, esa ambición puede expresarse como el deseo de hacer dinero, de acumular riquezas, poderío económico, en el primer caso. En el segundo caso, si la conciencia de la persona está más enfocada en el mundo emocional, tal vez esa ambición se expresa como el deseo de satisfacer anhelos no cumplidos, como el de tener una familia, una pareja, que cuando no se satisfacen, muchas personas lo sienten y lo viven como un trauma que los hace sufrir. En el caso de otros puede ser la ambición de obtener reconocimiento intelectual, de ser reconocidos por sus capacidades mentales o de ser líderes de opinión, por ejemplo. Ese egoísmo o esa ambición que podemos decir humana, materialista, muchas veces es una tendencia que el estudiante trae a su grupo o lleva consigo, por supuesto, e intenta con ella entrar a la vivencia interna o al sendero espiritual. Y no se puede. O sea, el estudiante, uno se puede engañar a sí mismo creyendo que está transitando una vivencia espiritual con todo ese cúmulo de deseos materialistas, de ambiciones insatisfechas. Pero a menos que se vaya liberando, los vaya descartando, vaya transmutando esa ambición y vaya reemplazándola, obviamente, por motivaciones compasivas, misericordiosas, altruistas, tarde o temprano, esas ambiciones se pueden convertir en grilletes que no le permitan avanzar, o todavía en algo peor. Ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando el estudiante busca ser reconocido como un maestro espiritual, como un gurú,
o dentro del grupo quiere ser considerado el que más sabe, el más inteligente, el que tiene más conocimientos, o tal vez desarrollar poderes para mostrarle a los demás que es más poderoso o más evolucionado. O desea hablar con los maestros, tener comunicación con los maestros y por supuesto para poder contárselo a los demás y de esa manera sentirse superior y tener más autoridad sobre otras personas. O puede ser simplemente deseo de poder, deseo de controlar, deseo de dominar. Todo esto es sumamente peligroso. Cuanto más avance aparentemente el estudiante cargando consigo todas estas ambiciones, todos estos deseos egocéntricos, más peligroso se vuelve. Y no solamente lo llevan o lo pueden llevar por el camino del Pratyeka Buddha, lo pueden llevar todavía peor por el camino de la magia negra, por el camino de la mano izquierda, llama violeta y ley del perdón. Para mencionar algunos casos, tenemos el de Judas, el estudiante, el apóstol, el discípulo de Jesús, que vendió al maestro por dinero, por ambición económica. El señor Gautama Buddha también tuvo su Judas, su traidor. Hablaremos oportunamente un poco más de ese caso, que fue un primo, Devadatta. Devadatta lo traicionó también, intentó atentar contra la vida de su primo en cantidad de oportunidades. Todo por la competencia, por competir con su primo, por ser más que su maestro. Hay que vivir en autoobservación para no dejarse engañar por la propia personalidad, por el propio ego, y transmutar todas las ambiciones, todos esos deseos egoístas insatisfechos. Y el mejor antídoto para ello es el desarrollo de la compasión. Y ahí vamos a ir a continuación. Vamos a hacer juntos esa afirmación. Si Dios no tiene ambiciones ni se separa, porque es unidad, yo, que soy su hijo, tampoco. Estuvimos conversando la semana anterior también al respecto del Bodhisattva. Bodhisattva es una palabra que viene del sánscrito bodhi, quiere decir iluminación, despertar, y sattva, que es esencia o naturaleza. Por lo tanto, es aquel cuya esencia es la sabiduría. Y es un título, si se quiere, que se le da a un ser al cual solamente le falta un grado o una iniciación para convertirse en Buda o un ser completamente iluminado. Les estoy poniendo allí como ejemplos de bodhisattvas que conocemos dentro de la jerarquía espiritual de la Tierra, que son el maestro Kuthumi, que detenta de hecho el título de Bodhisattva Nirmanakaya de la Tierra, y dos maestros que comparten con él el oficio de instructor mundial, que son el maestro Yuval Kul, también conocido como el tibetano, lo tienen a la derecha, y el maestro Lanto, que lo tienen a la izquierda. Tres maestros que trabajan en el rayo dorado o que han ascendido a este puesto a través de la línea del rayo dorado. Sobre el maestro Kuthumi y sobre el maestro Yuval Kul hablaremos largo y tendido en este curso, porque ambos en encarnaciones precedentes fueron dos de los más grandes filósofos dentro del Buddha Dharma. Es decir, después del señor Gautama, los más grandes filósofos del Buddha Dharma fueron Nagarjuna,
una encarnación del maestro Kuthumi, y Arya Sanga, una encarnación del maestro Joalkul. Y no le fue mal para nada, porque miren hasta dónde llegaron. Para llegar a ser un bodhisattva, recordemos que un bodhisattva es alguien a quien le falta un grado para alcanzar el budado o el completo despertar, la completa iluminación. Y para llegar a ser un Buda, previamente hay que convertirse en bodhisattva. Se debe tomar el sendero del bodhisattva. ¿Cuáles son los requisitos para llegar a ser un bodhisattva? Los recordamos ahora. Primero, contactar al Buda del Kalpa. Segundo, practicar los paramitas o virtudes trascendentales. Tercero, hacer los votos del bodhisattva. Y cuarto, desarrollar el bodhicitta. Conversamos la semana pasada de que el señor Gautama, muchos, miles, en realidad miles de siglos, millones de años atrás, en una encarnación como Sumedda, como el asceta Sumedda, el señor Gautama tomó los votos para alcanzar el pleno despertar ante el Buda de esa época, que se llamaba Dipankara. Delante de Dipankara Buda, el señor Gautama tomó los votos del Bodhisattva. Esos votos los tienen ustedes en pantalla del lado izquierdo. El primero es procurar la salvación de todos los seres sensibles. Vamos a hacerlo. Me van a dar un instante. Les voy a poner música y los vamos a realizar a modo de afirmaciones. Estos votos del Bodhisattva los encuentran tanto en los libros Dorje Supremo y Buddha Dharma, como en el servicio de los votos del iluminado, que está dentro del libro Servicios. Bodhisattva, sí. Bien, vamos todos. Procuro la salvación de todos los seres sensibles. Renuncio a lo que me ata a la rueda de reencarnaciones y soy libre en Dios. Comprendo y realizo la verdad para luego facilitársela a los demás. Le facilito a todos los seres humanos la iluminación y no me extinguiré hasta que todas las criaturas estén iluminadas y libres eternamente. Gracias, Padre. A la derecha les coloqué la lista de las 4 nobles verdades, con las cuales obviamente están relacionados cada uno de los votos que hace el Bodhisattva o el futuro iluminado. Procurar la salvación de todos los seres sensibles. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos o liberarlos del sufrimiento, que es la primera noble verdad. La causa del sufrimiento son los deseos y los apegos provocados por la ignorancia, y precisamente es a ello a lo que renunciamos y hacemos el voto para liberarnos en el segundo voto, renunciar a todo lo que nos ata a la rueda de reencarnaciones. La cuarta noble verdad es el sendero que nos conduce a la liberación del sufrimiento, es decir, la forma o la manera de liberarnos del sufrimiento. Y en el tercer voto del Bodhisattva, precisamente nos comprometemos a estudiar, poner en práctica y realizar esa enseñanza para luego poder facilitársela a los demás. La tercera noble verdad es la liberación o la cesación del sufrimiento. Y en el último voto del Bodhisattva nos comprometemos o hacemos el voto de alcanzar esa plena liberación o la completa iluminación para poder conducir
a todos los seres vivos, no solamente a los seres humanos, a la iluminación. Porque no podemos llevar a la iluminación a los demás si nosotros mismos no conocemos el camino previamente. Ay, gracias Magali Prada por explicarme que no se están viendo todos los textos. Espero que allí sí se vean. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Alguien consulta. Dice, ¿el iluminado ya puede ascender o tiene que pasar pruebas? Bien. La semana anterior explicamos que un Buda es un ser que ha alcanzado la 8ª iniciación. Mientras que un maestro de sabiduría o un maestro ascendido es un ser que tiene por lo menos la 5ª. Es decir, que un Buda es un ser que está todavía más evolucionado que un maestro ascendido. Un maestro ascendido raso, digamos, tiene la 5ª iniciación y un Buda tiene la 8ª. Por lo regular, no es necesario para un maestro que ha alcanzado la ascensión volver a la encarnación para alcanzar el budado. Pero hay un pero inmenso. Aquel ser cuyo plan divino es convertirse en el Buda de la Tierra, es decir, asumir el cargo de Buda de la Tierra dentro de la jerarquía espiritual, sí tiene que venir a la encarnación y manifestar el pleno despertar o el budado en el plano físico, en el cuerpo físico. Es por ello que el señor Gautama tuvo que encarnar hace 2500 años. Él ya era un maestro de sabiduría, pero tuvo que encarnar para alcanzar el budado o la plena iluminación estando encarnado físicamente. Avanzamos. Dijimos que otro de los requisitos para convertirse en bodhisattva y eventualmente en un Buda es desarrollar el bodhicitta. Recordemos que bodhicitta es la intención altruista de alcanzar el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Óiganme bien, ¿qué es eso? Usted no es que va a esperar a que venga un Buda, el señor Maitreya, y le tome los votos del bodhisattva a ver si usted va a desarrollar o no bodhicitta. No. Usted empieza desenvolviendo bodhicitta cuando usted dice, bueno, yo estoy estudiando metafísica y estoy leyendo bastante y tomando las actividades y solicitando el certificado de asistencia porque yo quiero ser facilitador de metafísica para comunicarle la enseñanza a los demás sin pedirles nada a cambio y que así como esto me ha hecho bien a mí, también ellos se beneficien. Eso es bodhicitta. A ver, no es un gran bodhicitta, pero es el inicio. Esa es la actitud correcta. El buscar la ascensión, el buscar la liberación del sufrimiento, el buscar la iluminación para poder ayudar más a los demás. Ahora, no es tampoco que vas a decir esto. Cuando esté iluminado, cuando sea un Buda, cuando haya alcanzado la ascensión, ahí sí voy a ayudar a la gente. Pero ahora estoy muy ocupado en conseguir esa ascensión. Mentira. Porque si usted no genera el hábito, si usted no genera el momentum, el ímpetu acumulado de servir a los demás, de renunciar a los intereses personales en favor del bienestar de los demás, cuando llegue el momento no lo va a hacer, no lo va a hacer nunca. Así que esa bodhicitta, les recuerdo, la intención altruista de alcanzar el estado de Buda para el beneficio de todos los seres, la tienen que empezar a desenvolver ya, si no la están desenvolviendo ya.
Y existen obstáculos para el desenvolvimiento de bodhicitta. Y vamos a hablar al respecto de esos obstáculos. Se los voy a mencionar ahora brevemente, pero los vamos a ir desarrollando. Hay 3 obstáculos básicamente. Uno es el apego a nuestros seres queridos. El otro es el rechazo hacia los seres no queridos, por no llamarlos a los enemigos. Enemigos es una palabra que suena muy fuerte, pero esa gente que te cae mal, la persona hacia quien sentís rechazo, es eso a lo que se llama enemigo. Si no querés tener enemigos, tenés que transmutar los rechazos. Y si querés desenvolver bodhicitta, también. Y el tercer obstáculo es la apatía o el desinterés por los desconocidos, por la masa de la humanidad, cuyos nombres, caras, vidas desconoces. Esa apatía es también un obstáculo. Vamos a ver cómo hacemos para superar esos obstáculos y poder desenvolver bodhicitta y algún día ser un Buda para ayudar más aún a los que sufren. Desapego y servicio impersonal. Esto está extraído del libro Camino del Medio del señor Gautama. La forma, es decir, el cuerpo, ¿no? La forma en sí misma es muy hermosa. Pero la cuestión es que el estudiante se apega a la forma. Y esa forma a menudo se vuelve más querida que otra forma que puede requerir la misma asistencia. Mi enseñanza es la de aprender el desapego personal de personas, lugares, condiciones y cosas, no dándoles poder para herir o angustiar a nada externo. Les voy a poner un ejemplo. Para poder responder a las innumerables demandas de enseñanzas, de charlas de metafísica. Hace muchos años, creo que más de 25 años, Rubén tuvo prácticamente un día que dejar su hogar, dejar su ciudad natal, Caracas, en Venezuela, dejar su país, dejar también sus padres, que en ese tiempo todavía vivían en Caracas, e incluso dejar su profesión para poder atender a todas las demandas de conferencias y charlas que tenía en el mundo. Eso implica, piensen, desapegarse de la familia, desapegarse de tu hogar, de tu cama. ¿Cuánta gente hay que dice, yo no puedo dormir si no es en mi cama con mi almohada? Ese apego a tu cama y a tu almohada es un obstáculo para desenvolver bodhicitta, para prestarle servicio desinteresado a la humanidad. Desapegarte de tu familia, desapegarte de tu hogar, desapegarte de la ciudad, del país, con todo lo que ello implica, las costumbres, la comida que estás acostumbrado y te gusta comer, o incluso la profesión. Por supuesto, esto no fue de un día para el otro. Para el momento, Rubén llevaba 20 años ya. No más. Llevaba unos 24 o 25 años comunicando la enseñanza. Aprovechando fines de semana, vacaciones, para atender esos pedidos, esas solicitudes, primero dentro de su Venezuela natal y luego en otros países. Hasta que fueron tantas las solicitudes que la opción era o dejar desamparados, abandonados, esos grupos de metafísica que estaban surgiendo en tantos países, o renunciar a una vida personal por responderlos. ¿Y qué fue lo que hizo Rubén? Ya lo saben.
Continúa el señor Gautama en el libro Camino del Medio. Aquel que sigue la ley del Buda permanece voluntariamente permitiendo que la radiación de las virtudes divinas fluya impersonalmente. No tiene ninguna opinión al respecto al mérito de quienes reciben su bendición, no más que el cáliz que es sostenido en los labios de los comulgantes. A ver, el facilitador deja su país, o su casa, su país, el trabajo, la familia, para ir a prestar servicio comunicando la enseñanza a gente desconocida, a fin de cuentas. O gente que apenas conoce, por los cuales puede tener algún sentimiento, pero no muy intenso ni muy personal. Y todo esto sin pedirle nada a cambio. Esa masa de gente que llega a un congreso, a una conferencia, a menos que sean un puñadito, como ocurre a veces al inicio, cuando el facilitador tiene un grupito de 4 o 5 personas. Cuando se trata de un grupo un poco más numeroso, a veces ni siquiera conoce los nombres de todos. No hay forma de conocerlos personalmente a todos. Y sin embargo a todos se les está prestando el mismo servicio. Y por ellos, por esa gente, en buena parte, si se quiere, desconocida, por esa gente que muchas veces ni siquiera da las gracias cuando termina la actividad. Dan media vuelta y dando la espalda, se van. Y a veces ni vuelven. Por esa gente se está dejando de lado, se está uno desapegando de todo lo que para la mayoría de las personas significa lo más querido. ¿De dónde se saca la fuerza para hacer eso? ¿De dónde nace el impulso? ¿De dónde surge la motivación? Esa motivación es bodhicitta. Y ese bodhicitta surge del amor compasivo, de la compasión. Pero no es una... no hay ninguna compasión que sea cualquiera. Pero es una compasión iluminada. ¿En qué sentido? En que no se trata solamente de un amor o de una misericordia que busca liberar a los demás del sufrimiento, sino que además ha discernido, se ha dado cuenta que la única forma de liberar realmente a los demás del sufrimiento es conduciéndolos o guiándolos hacia el pleno despertar. Y que solamente podemos conducir al pleno despertar o a la completa iluminación a los demás habiendo nosotros transitado primero el camino. Allí es donde surge bodhicitta, es decir, la motivación altruista de conseguir la iluminación para prestarle servicio a todos los seres sensibles. ¿Cómo conseguimos, cómo hacemos para erradicar los obstáculos? Dijimos que había 3 obstáculos para el desarrollo de bodhicitta, que eran el apego a los seres queridos, el rechazo a los que no son queridos y la apatía hacia los desconocidos. Todo esto, para superarlo, requiere el desenvolvimiento de la ecuanimidad. Para desapegarnos y prestar servicio impersonal se hace necesario desarrollar ecuanimidad. Para esto nos puede ayudar, por ejemplo, reflexionar en los 3 tipos de relaciones y de sentimientos que tenemos con respecto al resto de las personas. Tenemos 3 tipos de relaciones. Relaciones con los amigos y familiares, que son los que conocemos y que queremos, y hacia los cuales generalmente desarrollamos apego. Tenemos relaciones con los que no nos caen bien,
los que nos provocan rechazo, que podríamos englobar en el término enemigos, aunque no nos guste. Y luego tenemos a los desconocidos, que es una masa innumerable de gente hacia la cual no tenemos ningún sentimiento en particular y puede que guardemos en realidad un estado de apatía. Nos da igual lo que les pase. Tenemos que entonces desapegarnos de amigos y parientes. Transmutar el rechazo hacia los enemigos y desarrollar interés y afecto por todas las personas. Por toda esa masa de desconocidos. ¿Me siguen? Espero que sí. Vamos para adelante. Entonces, para desapegarnos un poco de amigos, familiares, seres queridos, nos puede ayudar el reflexionar. Por un lado, al respecto de la impermanencia de las relaciones. Aún las relaciones que más duran, que duran toda una encarnación, duran precisamente eso, una encarnación, hasta el día que dejamos este cuerpo y, como dice el refrán, hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Cuando te casas, el cura te dice hasta que la muerte los separe, porque efectivamente hasta ahí llega la relación. Tenemos el caso de amigos que ante una traición o un engaño se transforman en enemigos. Llama a Violeta y le dé el perdón. En casos particulares puede ocurrir lo opuesto, que dos personas que estaban enemistadas por mutua conveniencia terminan convirtiéndose en amigos, o al menos en socios o aliados. Una amistad de muchos años, amigos que hemos tenido en el colegio o en la infancia, la vida nos ha separado, hemos seguido distintos rumbos y hace 20, 30, 40 años que no sabemos nada de ellos. Se han convertido en casi desconocidos. Puede ser que si volvemos a encontrarnos o a hablar, resucite el sentimiento de afecto. Pero seguramente si alguna vez hubo apego hacia ese ser, hoy ya no lo hay. Y al revés, cualquier desconocido que hoy esté caminando por la calle, ¿quién sabe? Si mañana te lo cruzás como un compañero de trabajo, como un cliente de tu negocio, como un empleado o jefe y se convierte en alguien extraordinariamente importante en tu vida. Así vemos cómo las relaciones, nuestras relaciones y nuestros sentimientos hacia los demás no son estables. Van cambiando a lo largo de la vida. Y si cambian a lo largo de una vida de 50, 70, 80 años, ¿te podés imaginar cómo cambian a lo largo de cientos, cientos y cientos de encarnaciones? Hay que reflexionar sobre eso. Por supuesto, también debemos transmutar los rechazos hacia los enemigos, hacia las personas que no nos caen bien, que nos han maltratado, que nos han engañado, o pueden ser personas a las que nosotros no hemos tratado bien. Y tenemos sentimientos igualmente de rechazo o sentimientos de culpa que debemos transmutar. Y para ello, por supuesto, tenemos muchos recursos. De la llama rosa del amor divino, el círculo rosa de amor divino, la llama violeta para transmutar esos sentimientos y todos los tratamientos que ustedes quieran hacer. Vamos a hacer juntos ahora esta afirmación, pensando en cualquier persona con la que no estén plenamente de acuerdo. Afirmamos todos: te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte y te envuelvo en mi círculo de amor divino.
Cierren los ojos. Piensen en aquella persona, o si son varias, en todas aquellas en quienes puedan pensar, hacia las cuales guarden algún tipo de resentimiento, rechazo, por muy ligero que sea. Visualicen a ese ser ahora envuelto en un círculo de llama rosa de amor divino que nos envuelve a ambos, tanto a él como a nosotros. Y digámosle mentalmente: te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, y te envuelvo en mi círculo de amor divino. Yo soy libre y tú eres libre. Y doy gracias al Padre por la armonía perfecta que reina entre ambos. Visualícense abrazando y perdonando de corazón a esa persona y recibiendo por parte de ella también el perdón y un abrazo fraterno. Traten de recordar cualquier vivencia agradable, divertida o amorosa, amigable, que hayan atravesado juntos. Y nuevamente vamos a decirle: te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Y te envuelvo en mi círculo de amor divino. Yo soy libre, tú eres libre. Y le damos las gracias al Padre por la armonía perfecta que ahora reina entre nosotros. Gracias, Padre. Bien, vamos a avanzar. Están viendo ahora en pantalla las imágenes de dos grandes maestros de sabiduría que fueron abades directores de la Universidad de Nalanda. La Universidad de Nalanda, en lo que hoy en día es India, es una de las, o fue una de las universidades más antiguas, una de las primeras universidades en la historia de la humanidad. ¿Qué se aprendía allí? Allí se aprendía y se comunicaba Buddha Dharma, es decir, las enseñanzas del señor Gautama, junto a las enseñanzas del Sanatana Dharma, lo que hoy en día se conoce como hinduismo en Occidente. También se aprendía el sánscrito, astronomía, astrología, matemática, lógica. Y en esa universidad fueron directores y profesores algunos, muchos de los que hoy en día son nuestros maestros, maestros de la jerarquía espiritual. Entre los más brillantes y más importantes estuvieron Nagarjuna. Tienen aquí una pintura de Nagarjuna, una encarnación del maestro Kuthumi. Y Asanga o Aryasanga, una encarnación del maestro el tibetano o Yual Kul, que ya les comenté que fueron o son los dos más grandes filósofos del Buddha Dharma después de el propio señor Gautama, que fue el originador de la instrucción. ¿Qué hicieron Asanga y Nagarjuna en sus obras? Que escribieron muchísimo. Lo que hicieron sobre todo fue analizar
los discursos dados por el señor Gautama. Algo parecido a lo que hoy en día realiza Rubén Cedeño cuando hace análisis de la obra del maestro Saint-Germain, cuando hace análisis de la obra de la doctrina secreta de Blavatsky, de la obra del tibetano, cuando realiza, de hecho, análisis sobre las mismas enseñanzas del señor Gautama o de Krishna. Eso es lo que hicieron y sobre eso escribieron tanto Nagarjuna como Aryasanga, que hoy en día los conocemos como los maestros Kuthumi y el maestro Yuval Kul. En la Universidad de Nalanda, estos grandes filósofos y maestros explicaron, implementaron, yo no sé si los inventaron ellos o los aprendieron, diversos métodos para desarrollar bodhicitta, para desenvolver el bodhicitta. Es decir, recuerdo, bodhicitta es la motivación altruista de alcanzar la ascensión o de alcanzar el pleno despertar de la iluminación para liberar del sufrimiento a todos los seres. Ya vimos que entre los obstáculos para desarrollar bodhicitta está el desapego, hay que desapegarse, mejor dicho, no obstáculo, el obstáculo es el apego, hay que desapegarse de los seres queridos, que no significa no amarlos, en absoluto. Una cosa es apego y otra cosa es amor. Transmutar los rechazos hacia la gente que nos provoca aversión y desenvolver afecto, interés por los desconocidos. ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos a ver qué fue lo que ellos enseñaron, comunicaron. Lo primero fue meditar en los votos del Bodhisattva. Esos votos del Bodhisattva, que ya venimos de la semana pasada, de la actividad de la semana anterior, hablándolos y analizándolos. No son solamente para leerlos. Son objeto de reflexión y de meditación diaria, para que veamos cómo podemos aplicarlos en nuestra vida diaria, cómo podemos encaminar nuestra vida a la consecución de esos objetivos. Ese es un método. Vamos a ver dos métodos más, que los vamos a encontrar también mencionados en otras obras. Por ejemplo, en la biografía de Milarepa, quienes han leído el gran yogi Milarepa del Tíbet, o si no, pueden en el libro Dorje Supremo encontrar una breve biografía sobre Milarepa por Rubén Cedeño. En el libro de Milarepa se habla al respecto de esta práctica. También en el Lam Rim, y a propósito, no se lo pueden perder, tienen que aprovecharlo. Con el favor de Dios, en 2 o 3 semanas, Rubén Cedeño va a dar 2 charlas sobre el Lam Rim de Tsongkhapa. Ya se enterarán de qué se trata, pero allí se va a hablar acerca del bodhicitta. Y esto está mencionado en el Lam Rim. Una de las técnicas es reconocer que todos han sido nuestros padres. Allí están viendo una foto, especialmente madres. Están viendo una foto de mi mamá. Esta es mi mamá, o era mi mamá, Raquel. Este soy yo, con 1 año y 10 meses, más o menos. Este es mi hermano Alejandro, que para la época tendría unos 8 meses aproximadamente. Y mi nona María, o mi abuela María, la madre de mi papá. ¿En qué consiste esta técnica o meditación para desarrollar bodhicitta? En reflexionar. Reflexionar, meditar en el amor que te ha dado tu madre o tu padre, o esas personas que han sido los más queridos o son los más queridos para vos. Reflexionar en que a lo largo de nuestra evolución
en tantos cientos de encarnaciones que hemos tenido, fácilmente todos los seres humanos que hoy están encarnados pueden haber sido al menos una vez o tu mamá, o tu papá, o un hermano o un hijo, por lo menos. Meditar en todo el beneficio y el cuidado que una madre, repito, para unos ha sido la madre, para otros ha sido el padre o ambos, pero muchos no han sido criados ni por una madre ni por un padre, sino por una abuela o por alguien más. Todo el cuidado, el afecto, la protección que ese ser nos ha brindado. Y ese sentimiento, expandirlo hasta abarcar, ir abarcando a todas las personas, reconociendo que todas ellas, en algún momento, aunque hoy no lo recordemos, han sido nuestra madre, nuestro padre o alguien muy amado por nosotros. Ejemplo de bodhisattvas que han alcanzado ese pleno desarrollo del bodhicitta y que han tenido esa actitud hacia los seres humanos, tenemos sin lugar a dudas al Maestro Jesús. Están viendo una foto aquí a la izquierda. Esta es la capilla de Dominus Flevit. Dominus Flevit o El Señor lloró. Esto es una capilla que está en el Monte de los Olivos, exactamente frente a Jerusalén, y es donde Jesús, en las horas previas a su pasión, mirando la ciudad de Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he juntado a tus hijos bajo mis alas como una gallina? O como lo expongo aquí: ¿cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Y en esa misma iglesia, en el altar, encontramos este mosaico que muestra figurativamente a Jesús como la gallina que protege, que cuida de sus polluelos. No sé si alguna vez se pusieron a pensar en algo que es como un fenómeno de la naturaleza, de la vida, algo para admirar en la vida. Que en general las madres, en algunos casos también los padres, y en otros el rol los cumple un abuelo o alguien más. No importa esa madre qué grado evolutivo tenga. Puede no tener ninguno, puede ser un ser lleno de carencias o de defectos, pero es que incluso hasta en el reino animal, una madre es capaz de dar la vida por sus hijos, de renunciar completamente a sí mismo, a su yo, por proteger a sus hijos. Una madre se quita la comida de la boca en el momento en que lo concibe, y sobre todo cuando las madres desean tanto tener un hijo y finalmente quedan embarazadas. Desde ese momento, su propia persona pasa a estar en segundo plano y el hijo o los hijos se vuelven lo más importante. Ese es el tipo de amor, ese es el tipo de compasión que esta reflexión, que esta meditación nos mueve a desarrollar, a poner o a considerar a cada uno de los seres humanos como si fueran nuestros hijos. Y entonces, devolverle a la vida o repagarle a la vida el amor, el cuidado, la protección y las atenciones que hemos recibido no solo de nuestra madre, sino de todas las madres que hemos tenido durante toda nuestra evolución, cuidando
de cada ser humano y de cada ser vivo como si fuera nuestro hijo. Esa compasión, cuando realmente se desarrolla, lleva al individuo a discernir que la única forma de liberar efectivamente del sufrimiento a todos los seres es alcanzar la iluminación. Y ahí se convierte en bodhicitta. Otro ejemplo de un ser que manifestó eso fue la Madre Teresa de Calcuta. Tenemos aquí abajo el Toy Train o el tren de juguete, un tren que conecta Bagdogra con Darjeeling en India. La Madre Teresa de Calcuta hizo todo su noviciado en Darjeeling, donde el maestro del Moria tiene hoy en día su retiro. Esto es una capillita en la casa, en el colegio, en realidad, colegio monasterio, donde vivía la Madre Teresa. Acuérdense, y acá dice, al lado del crucifijo, yo tengo sed. ¿Por qué? Porque un día en que la Madre Teresa iba de Calcuta a Darjeeling, se subió en ese tren y un hombre desvalido, necesitado, agobiado, como tanta gente que uno ve en la India en esas condiciones, se le acercó y le rogó, le imploró, le dijo, tengo sed. Y la Madre Teresa, cuando lo escuchó, oyó en esa voz, vio en ese hombre a Jesús crucificado, al objeto de su devoción, a la razón de su vida. Como monja, ella se había casado con Jesús. Era su marido, su maestro Jesús, que a través de ese hombre le estaba diciendo, tengo sed. Así como Jesús lo había dicho en la cruz, en el momento de su pasión. Y en ese mismo tren, viajando a Darjeeling, ella vio a una mujer muy joven, casi una niña, con un niño en brazos. Algo que también se ve mucho en la India. Una adolescente prácticamente con un niño en brazos, muy delgada, muy pobre. Y ella vio en esa niña a la Virgen María, a su otro objeto de devoción, a su maestra, a su madre. Y fue allí que la Madre María, inundada por esa compasión que la llevaba al borde de la desesperación. Desesperación por ver qué se podía hacer para aliviar del sufrimiento a millones de personas, no solo en la India, sino en el mundo entero, que estaban en esa misma situación, que tenían sed, que tenían hambre, que no tenían que comer, que vivían en un basural, como el basural de Calcuta, al cual se fue a vivir la Madre Teresa, siendo ella la directora de un colegio de niñas ricas de Calcuta. Dejó todo y se fue a vivir a un basural para ayudar a esa gente, porque esa gente no eran números, no eran desconocidos. Esa gente eran sus hijos. Esa gente eran su maestro, era Jesús y era María. El otro método que enseñaron estos grandes maestros de Nalanda se lo puede titular así: igualarse con los demás e intercambiarse con ellos. Igualarse con los demás e intercambiarse con ellos.
Algún día vamos a hablar al respecto del mandala, el mandala de los 5 Dhyani Buddhas o el mandala de las 5 sabidurías. Estas 5 sabidurías son 5 aspectos de la conciencia de un Buda que son representadas por los 5 Dhyani Buddhas. Yo aquí a un lado tengo este tanka del señor Maitreya con los 5 Dhyani Buddhas alrededor. Cada uno de ellos representa una de estas sabidurías. Un día lo vamos a hablar, porque esto de lo que estamos hablando hoy, el bodhicitta, es una de esas sabidurías. Igualarse con los demás e intercambiarse con ellos, ¿qué es? Igualar, les puse allí una de las acepciones de la palabra en el diccionario de la lengua española. Es juzgar, estimar o tratar a 2 o más personas de la misma manera o con la misma consideración. Esto es igualarse, por lo tanto es juzgar, estimar o tratar al resto de los seres como me trataría a mí mismo e intercambiarse con ellos. Se los resumo, todo esto es un proceso de reflexión, de meditación, pero que debe llevar al individuo o al aspirante a bodhisattva a la acción, porque si no hay acción, se quedó todo en la mente. Pero esto empieza reflexionando en lo siguiente, que como seres humanos y como seres vivos, todos tenemos el mismo deseo de liberarnos del sufrimiento, de no sufrir más. Ni por necesidades materiales, ni por cuestiones psicológicas, ni existenciales. Que todos deseamos la libertad, todos deseamos liberarnos del sufrimiento y ser felices. Ese es el objetivo de todos los seres humanos. Y siendo ese el objetivo de todos los seres humanos, plantearnos si la idea que tenemos generalmente de que mi felicidad personal es más importante que la felicidad de los demás es correcta o no. Para casi todos los seres vivos, ese es el pensamiento natural. Que yo me tengo que ocupar de mi felicidad, que los demás se ocupen de la propia. Pero veamos, esa actitud egocéntrica de pensar en nosotros mismos, de tenernos como el centro de nuestro mundo y olvidarnos de los demás, ¿a dónde nos ha llevado? Ha sido la causa, sin lugar a dudas, de todo el mal karma y de todos los errores, el daño que le hemos hecho a otros seres en el pasado. Porque la mayoría de las veces no le hacemos daño a los demás voluntariamente porque los detestamos, sino simplemente porque no pensamos en ellos. Probablemente no tengamos hacia ellos un rechazo o una aversión, pero nos dan igual. Lo que tenemos es un estado de apatía y como no nos preocupan ni nos ocupamos de ellos, muchas veces les hemos hecho involuntariamente daño y hemos generado así mal karma. Por lo tanto, esa actitud egocéntrica ha sido la causa por la que sufrimos y por la que hemos hecho sufrir a otros. Y si tenemos en cuenta que esa es la actitud general de la mayor parte de la humanidad, encontramos en esa actitud egocéntrica la causa, me perdona, del quilombo que hay en el mundo. La causa del caos y del sufrimiento generalizado, que cada cual piensa en sí mismo. Pero un poquito de observación nos permitiría darnos cuenta de que como seres humanos formamos parte de una sociedad. El ser humano, nadie sobrevive solo.
Los seres humanos somos animales sociales. Y todo animal o ente social está relacionado de modo directo o indirecto con todas las partes de esa sociedad de la que forma parte. De hecho, como individuos o como seres humanos, nosotros no solamente afectamos con nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, en mayor o menor grado, no solo a nuestra familia, a nuestro grupo de amigos, a quienes viven en el mismo edificio que nosotros, indirectamente, aunque sea en un pequeño grado, estamos afectando a la humanidad completa. Y más todavía, afectamos a la naturaleza, al planeta mismo en el que vivimos. Por lo tanto, pensar solamente en nosotros y olvidarnos de en qué modo afectamos a los demás es una completa falta de claridad, por no decir estupidez. Entonces, ayudar a los demás a que dejen de sufrir, ocuparnos de que los demás sean felices, es ocuparnos de la propia felicidad. Y no necesitamos ni siquiera esperar que nos den las gracias por lo que hacemos. O cuando pisamos una espina con el pie y la mano derecha va a quitar esa espina del pie, la mano está esperando agradecimiento del pie. Si el pie está sufriendo, la mano está sufriendo porque todo el cuerpo está sufriendo. Es nuestra ignorancia la que nos impide todavía percatarnos de que el dolor de otro ser humano es mi dolor, que la ignorancia de la humanidad es mi ignorancia y que la felicidad de los demás es mi felicidad. A todo esto nos lleva esta meditación, entonces, a considerar que igual valor tiene la felicidad de otros que la mía propia. Y así estar dispuesto, en caso de que sea necesario, a intercambiarme, a cambiarme por el otro. Y les voy a poner un ejemplo y con esto vamos a terminar la actividad de hoy. Es San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe fue un sacerdote franciscano que vivió en la primera mitad del siglo XX y desencarnó en Auschwitz. Auschwitz, el campo de concentración en el cual miles y miles de prisioneros desencarnaron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que pasó? Un prisionero se escapó de Auschwitz y como escarmiento, los que regían o dirigían ese campo de concentración escogieron al azar a 10 prisioneros y entre esos 10 prisioneros que iban a ser ejecutados de una manera espantosa o muertos, condenados, estaba un soldado, un sargento que era casado y con hijos. Y Maximiliano Kolbe, teniendo en cuenta que él era un sacerdote, no tenía hijos ni familia, y que ese sargento tenía esposa e hijos, pidió que los cambiaran, que él pudiera ocupar el lugar del sargento y el sargento entonces salvara su vida. La forma en que martirizaron a Maximiliano Kolbe y a los otros condenados fue terrible. Los encerraron en un pequeño cuarto, en una pequeña celda, durante días hasta que se murieran de hambre. Después de 10 días, el único que quedaba vivo en esa celda era Maximiliano Kolbe y le inyectaron una dosis letal para que finalmente desencarnara.
Maximiliano Kolbe fue canonizado en los años 80 por el Papa Juan Pablo II y es un ejemplo de esta sabiduría, de esa sabiduría igualadora. Un ser que había desarrollado, sin lugar a dudas, esa inmensa compasión que dentro de las enseñanzas del señor Gautama se conoce o se menciona como bodhicitta. Estar dispuesto a asumir el sufrimiento de la otra persona y darle a cambio el alivio a su dolor, que en este caso era su propia vida. Esto fue también lo que hizo Jesús en su pasión y crucifixión. Algo que hemos oído tantas veces como cristianos y como católicos en la misa. Jesús que dio su vida por nosotros. Eso. Atravesar su pasión por motivos que no vienen al caso hoy. Un día podemos conversarlo porque seguramente para muchos queda un poco en la nebulosa. ¿Qué necesidad tenía Jesús de pasar por eso? Entre otras, demostrarle a la humanidad que era posible ir por encima de la apariencia llamada muerte a través de la resurrección. Demostrar también a través de la ascensión el objetivo último de la evolución humana. Ser un ejemplo también de perdón, como lo fue Jesús, un ejemplo superlativo de perdón, como lo fue Jesús clavado en la cruz. Para dar todo ese ejemplo a la humanidad y ayudar a la humanidad a salir de su ignorancia, Jesús se intercambió por nosotros. Amigos, vamos a dejar la actividad de hoy aquí. Creo sin lugar a dudas que es el punto donde debemos dejar. Van a encontrar ustedes el material de apoyo a esta actividad en los libros Buddha Dharma, Dorje Supremo y Camino del Medio. Quiero recordarles también la serie de documentales Gautama y también los documentales Manushi Buddha y Buddha Dharma, que son también parte del material de apoyo a esta actividad. Recuerden solicitar su certificado de asistencia por este mismo medio, si no lo han hecho ya, y con el favor de Dios, la semana próxima nos encontramos una vez más para continuar con este curso de Buddha Dharma. Vamos a hacer a continuación, y ya sí para concluir, la bendición de nuestra prosperidad, para que tengamos siempre en abundancia y podamos colaborar con el sostenimiento y la expansión de la enseñanza interna. Todos juntos. Poderosa presencia de Dios. Esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno, para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Muy bien, y aprovechamos para saludar antes de despedirnos a Rubén Rodríguez Benítez, que desde Formosa nos acompañó, Alejandro Carrizo y Fernanda Belksov desde Buenos Aires, a Betty Fernández desde la ciudad de La Plata, Luisa Montenegro, Mara Isa desde la ciudad de Córdoba, Rodolfo Santos desde el Paraguay, Roberto Romero, Alejandra Cuello, Carmen Cruz desde La Paz, Bolivia y tantas personas más. Les mando un abrazo inmenso a todos.
Que tengan una maravillosa noche, que coman muy rico y con el favor de Dios nos encontramos, continuamos con el curso sobre Buddha Dharma el próximo miércoles. Hasta la próxima.